Esan bezala, orain zuena da hitza berriro ere, goizean izandako hitzaldiei, azken bi hitzaldiei, zin arratzaldean izan dugun hitzaldi honi egiteko zuen galderak, iradokizunak, erreflexioak. Vuestra es la palabra. ¿Quién empieza con el turno de preguntas de esta tarde? No me puedo creer que después de la intensidad que hemos tenido durante la mañana, ahora estemos. Antes de Luis, le voy a dar la palabra. Hola, buenas tardes y muchas gracias a todos los ponentes de esta mañana y de la tarde. Y la pregunta, en principio, iría un poquito más para Marcel. Has mencionado los sistemas de perfilado, la ausencia en España, pero has mencionado que en Cataluña se ha habido una experiencia. Yo creo que son conocidos en otros países europeos, pero yo no conozco la situación, cómo se ha dado en Cataluña y, en su caso, también para Sara de la Rica quizás, si están previstos sistemas de perfilado para la toma de decisiones y para la organización de los servicios en el resto de los servicios públicos de empleo estatal, de otras comunidades autónomas, etc. Muchas gracias. Llego con mi voz, ¿no? El SOC, primero, es un sistema muy rudimentario, pero el sistema de perfilado que tienen, que es un sistema discrecional, es decir, basado en la entrevista. No utilizan datos, primero, y por lo tanto es la parte en que quiere avanzar Cataluña. Dentro de la cooperación que hay entre los distintos servicios públicos autonómicos, se ha puesto a disposición de todos el sistema catalán, pero yo pienso que más importante que hay un primer experimento que vamos a llevar a cabo dentro de FEDEA, ¿no? De diseñar un sistema de perfilado estadística, es decir, utilizar toda la enorme cantidad de datos que tenemos, ¿no?, sobre las características de personas que entran en el desempleo y que salen y que han recibido ciertos tipos de ayuda, para diseñar en los próximos meses un primer proyecto, un primer instrumento de profiling. Va a ser puesto a disposición y luego, rodando, utilizándolo, queremos mejorarlo y esperemos, después de las elecciones, porque a esta condición en España siempre hay que poner, ¿no? No la hora en las Islas Canarias, pero la frecuencia de elecciones, para la continuidad de las políticas. Esperemos que se adopten este mecanismo de perfilado y que las propias autonomías, o quizás el gobierno junto con el proyecto, es conocido, es una consultora, de diseñar un sistema que permite combinar dentro de la agencia, cuando te hacen la entrevista, sacan información de ti y lo combinan con el perfilado estadístico y así se hace un perfilado completo. El lenguaje ha cambiado. Yo hablo de perfilado desde hace años. Era algo que en Madrid el gobierno central no hablaba nada de esto. Ahora, en los últimos meses están cambiando las cosas, se está hablando, no hay un duro, por supuesto, y por lo tanto ahí también debemos de trabajar, porque esto realmente va a aumentar mucho la eficiencia de las propias agencias de empleo y los ahorros en gestión luego pueden ir a los más débiles. Mi manera de vender el profiling en el corto plazo es sobre todo identificar y empujar a aquellos que pueden más rápido al mercado y las ganancias que tenemos dedicarles a los más débiles. Por tanto, planes hay, pero esto va a tardar. No es algo que España se puede poner a la altura del resto de Europa en un par de meses, pero también nos deberá alertar por qué en 2015 se está hablando de perfilado y no en 2008 o 2009 cuando la crisis nos golpeó. Sí, solemos ser lentos en reflejos a menudo. Esperemos que eso también sea una lección que saquemos de esta época de crisis. Luis, tenías una... Yo quería comentar algo porque hay un tema que me preocupa mucho y con el que discrepo bastante de la intervención, y es digamos, la vinculación de prestaciones económicas
políticas de activación, inserción laboral, como se quiera llamar. Yo creo que es un error hacerlo así. En principio, de alguna manera, la tendencia vasca ha sido a tratar de desvincularlo. Sí, por un lado, mantener, garantizar, digamos, lo que son las necesidades básicas de la población. Por otro lado, aplicar políticas de apoyo a la activación, pero sin establecer una línea o renunciando, digamos, más bien a la política de contraprestación que ha sido clásica habitualmente, ¿no? Entonces, yo creo que hay varias cosas que hay que tener bastante en cuenta. Es verdad que tenemos un nivel de paro o digamos de cronificación elevado, eso es verdad que es un problema gordo, pero también es verdad que si comparamos el que teníamos en la crisis del 93-95 y el que tenemos ahora es la mitad. Nosotros ahora mismo tenemos en torno al 11%. Ahí están los datos, falso. Sí, sí, bueno, yo estoy hablando de, ¿estos son los de Euskadi o son los de España? España. Sí, yo hablo de Euskadi. País Vasco. Sí. No, yo no hablo de España porque el tema es diferente, ¿no? Entonces, nosotros en estos momentos tenemos alrededor de 11% de tasa de desempleo de larga duración, de más de un año, pero entre el 93 y 95 teníamos de media en ese periodo 22%. Es decir, que no hay que olvidar que a pesar de la dureza de la crisis estamos en la mitad. En el periodo 2005-2007 la tasa de paro de larga duración estaba en torno al 1,5% de media. Por lo tanto, no hay que olvidar que, teniendo en cuenta que el 2005-2007 es ya cuando se pone claramente en marcha el sistema de estímulos al empleo, bueno, está claramente en funcionamiento el sistema de estímulos al empleo, el sistema de prestaciones vasca, en un periodo de gran atracción de población inmigrante, donde incluso parte de ella tenía problemas de permisos de trabajo. Yo creo que de alguna manera habría que poner bastante o discutir mucho la aplicación de una política dura de vinculación de prestaciones y políticas de inserción laboral, porque de alguna forma yo creo que el modelo vasco, dentro de las dificultades que tiene, sigue siendo un modelo que garantiza unos resultados bastante buenos en términos de... Y luego el segundo elemento, y vinculado con esto, hay una correlación estrechísima entre cronificación del desempleo y oferta de empleo no indefinido en el mercado. De tal manera que en los momentos de caída de ese tipo de empleo, en una situación de crisis, la cronificación tiende a aumentar, con lo cual es muy peligroso, digamos, limitar las posibilidades de la generación de empleo en esos ámbitos. La experiencia vasca lo refleja muy claramente. Yo señalaría esos dos temas. Y finalmente, en relación con esto, que realmente el problema que nosotros tenemos no es tanto de activación de la población que tenemos en situación de desempleo, que es una población que en la práctica busca empleo, sino la ausencia de oferta de trabajo. Y precisamente en ese contexto es en el que hay que tener un poco cuidado con la limitación de la posibilidad de aumentar el empleo, aunque sea de tipo temporal. Yo creo que cuando se habla de vinculación de políticas activas y pasivas no siempre se habla del término de que hay que penalizar y quitar las prestaciones. Cuando nosotros hablamos de vinculación de políticas activas y pasivas, por lo menos cuando yo hablo, lo que digo es que sobre todo desde el primer momento que un individuo accede a una prestación pasiva,
debe de estar activado para el empleo. Esto es para mí vincularlo. Y lo que ha pasado en España y en Euskadi, en la mayoría de los casos, es que el individuo va primero a una prestación pasiva solamente y una vez agotada la prestación pasiva accede a la activación. Y esto es lo que yo creo que hay que vincularlas en el tiempo. Desde el primer momento que el individuo entra en la prestación pasiva, que tiene todo el derecho a entrar, haya contribuido o no, y si no ha contribuido y tiene los requisitos necesarios, también que tendrá que entrar para tener unas rentas, por supuesto, pero desde ese mismo momento este individuo debería de tener el derecho a la activación. Y esto es lo que yo creo que no ha existido y es lo que yo creo que falta. En segundo lugar, yo creo que es muy peligroso que hagamos el diagnóstico que nuestros parados de larga duración no salen porque no hay actividad económica. No es verdad, Luis. Yo he hecho simulaciones muy claras de todos nuestros parados. Los parados de corta duración, si le metes una activación y un crecimiento importante, salen. Los parados de larga duración no salen, sobre todo los que llevan más de 2 años en el desempleo. Y esos individuos son más del 50% de nuestros parados. Con lo cual yo creo que no debemos de, digamos, decir, cuando haya oferta ya se emplearán, porque no se emplean. Porque tenemos un ejemplo enorme de personas que efectivamente en el 2013-2014 ya empieza, sobre todo en 2014, la mejoría y ya vemos que hay personas que están entrando en el mercado laboral, parado de larga duración sigue aumentando, no salen del desempleo. Entonces yo creo que mucho mejor que pensemos que esto no es, o sea, de alguna manera lo que tú estás diciendo es que es una cuestión cíclica, que es un paro cíclico. Que es porque no hay demanda de trabajo y por tanto es un paro cíclico. Yo creo que no es un paro cíclico para este colectivo, es un paro estructural y por tanto estos individuos no van a salir aunque la situación se mejore. ¿Por qué? Porque tienen deficiencias muy importantes y algunas personas además, por ejemplo, parados de 55 años, yo a un joven le puedo intentar que haya cierta movilidad geográfica, funcional, eso es mucho más complicado para mayores. Entonces tenemos que hablar de dificultades específicas de nuestros mayores. Como yo he dicho ahí, una de las cosas que está sucediendo es que estamos asistiendo a una digitalización enorme del empleo. En estos momentos es muy difícil que personas que no tienen ninguna competencia en Internet o competencia digital o con las herramientas informáticas se empleen. Y tenemos muchos de nuestros parados, sobre todo mayores, con esas deficiencias. Esas personas no se van a emplear aunque estemos creciendo al 4, al 5 o al 6%. O sea que yo creo que para estos sí que hacen falta medidas y yo más bien todavía diría, que esto yo no he entrado en mi intervención, pero creo que lo que se necesitan es que efectivamente entremos en contacto con empresas locales o de la comarca que efectivamente sean capaces de transmitir a los sistemas públicos, a las instituciones, las necesidades y a ver cómo somos capaces de acoplar a estos parados, sobre todo hablo de los mayores, para el empleo. Creo que sin esto no se van a emplear, de verdad. A mí me parece una posición muy optimista la que tú has dibujado ahí. Estando totalmente de acuerdo con Sara, quiero añadir dos pinceladas. Primero es activación, no solo derechos o obligaciones del demandante, también son derechos. El derecho a unas ayudas eficientes por parte de nuestros poderes públicos, en la línea con Sara. Es muy fácil pagar prestaciones a una persona, no ofrecer asistencia y luego después de 2 años llegar a la conclusión que es irrecuperable. Nunca se hablaría de quitar rentas básicas, rentas de inserción. Se está hablando de que las personas que estén en condiciones de trabajo sí buscan efectivamente. En medio de la crisis, nosotros, o usted se va a los datos, puede ver que la probabilidad de salida de paro de personas con un perfil adecuado sube enormemente en el momento que la prestación está por acabar. Pues yo quiero que esta sensación de que me está acabando la prestación se adelante. Si yo soy capaz de trabajar, no quiero que tenga la sensación que tengo un periodo de acomodo, ¿no? Justo introducir estas ganancias de eficiencia me va a permitir generar recursos para invertir en políticas activas. En España la división entre el gasto en políticas activas y pasivas es descabellado. Gastamos 6 o 7 veces más en apoyo económico que en ayudas para volver al empleo. Este ratio está mal y no es asunto de quitar ayudas a los que lo están pasando peor. De hecho, es generar los recursos para ayudarles. Y a aquellas personas que sí están en condiciones de trabajo, sí hay que presionarles
Y sí hay que sancionarles también si no hacen su parte del deber. Pero no se está hablando de quitar a un parado de larga duración la prestación cuando no es capaz de volver al mercado laboral. Y yo estoy con Sara. No sé cuál es su cargo, pero me preocupa la manera en que usted infravalora lo que va a ser la herencia del paro de larga duración en España. Es un problema coyuntural que se eternaliza. Esta crisis ha echado a muchísima gente del mercado laboral. Es verdad, la tasa de paro de larga duración en 14 años bajó bastante. Pero si miremos a lo que ocurre con parados de larga duración mayores de 50, ¿por qué baja? Porque se vuelven a la inactividad. No es que vuelven al empleo, se van del mercado. Yo iba a decir, antes de darte la palabra, Luis, que sí, iba a decir que, bueno, pues parte igual de ello podía venir Marcel también entre la visión más estatalista de una visión más centrada en lo que es el caso de Euskadi. Y ahí puede haber también una clave que tú se has dado antes, que es la de esa división a veces no acertada, o al menos así por nosotros reivindicada, entre el tipo de políticas pasivas, entendidas como pasivas vinculadas al empleo, y las políticas activas. No, pero la percepción sí, del problema de pero, paro de larga pero duración... algo puede venir ahí también. Si estos días sirven para algo... Parece que nos repartimos las personas en una circunstancia y en otra y nos olvidamos de que sigue siendo un ente, ¿no? Pero persona. Una cosa es las políticas se ponen en marcha. Mi percepción es que los poderes públicos en España no están suficientemente concienciados del riesgo que supone el paro de larga duración para la recuperación de España. La desigualdad, la fractura en la sociedad que esto puede generar, no recibe por parte de los poderes públicos una respuesta adecuada. Este es el primer paso, reconocer el problema. Respuestas como las que usted me acaba de dar a mí me preocupan como economista. No he estado por la mañana, si hubiese estado por la mañana sabría que es un tema que nos preocupa, nos preocupa mucho. A mí realmente lo que a mí me preocupaba en este caso era sobredimensionar lo que es el elemento de control o de manejo, digamos, de la prestación para manejar esta cuestión. En 1993 teníamos 16,2% de paro de larga duración en Euskadi. En 2001, antes de la fase de inmigración masiva, que no fue tan masiva como en España, la proporción había bajado al 3,7%. Es decir, una bajada bastante rápida, efectivamente, en un contexto de crecimiento del empleo. Otra cosa es que no tengamos en la actualidad ese mismo contexto potencial de crecimiento del empleo. Eso es otra cuestión. Pero lo que sí que es muy importante es tener en cuenta que entre 2001 y 2007, que es el periodo en el que se introduce el sistema de estímulos al empleo en el caso vasco, donde las rentas mínimas, el sistema de renta mínima se impulsa de una manera clara y donde hay una atracción masiva de población extranjera en un contexto evidentemente de crecimiento del empleo, la tasa de paro de larga duración cae de 3,7 a 1,2% en ese periodo. Y evidentemente nosotros ahora mismo tenemos un 9,6% de tasa de paro de larga duración y es un gran problema, eso es evidente. Pero yo lo que querría decir, en lo que insistiría, es que a pesar de la gravedad de la crisis, es menor esa tasa que la que teníamos en la crisis del 93 y que la experiencia de reducción de esa tasa de manera rápida en la última crisis fue evidente en un contexto de potenciación de las rentas mínimas y que en el periodo 2001-2007 se siguió bajando esa tasa sin aplicar medidas duras de manejo de las prestaciones económicas dentro de esta política de activación. Eso es lo único que a mí me preocupa, no la existencia del paro de larga duración y la lucha contra él. La idea de hablar de activación no es solo de lo que España tiene que pensar y cada País Vasco, es diseñar un sistema de activación que trata a todos. Y el vínculo entre políticas activas y pasivas es distinto para una persona que está bien adecuado para el mercado laboral y quien no. Usted me toma la palabra como yo quiero sacar el mazo a personas que están en paro largo, para nada.
Pero un buen sistema discrimina, divide a los parados y les trata en manera distinta. Una política de activación da a cada uno lo que necesita en el momento y a qué tiene derecho. Y esto es algo distinto para una persona que está en paro durante mucho tiempo que una persona que acaba de entrar en paro y es perfectamente capaz de volver. Y por lo tanto, duras políticas de activación tienen que ir dirigidas a aquellas personas que están adecuadas para volver al mercado laboral. Allí... Sí. Vale, vale. Efectivamente, yo creo que todos hemos ido coincidiendo y coincidimos en que tenemos que buscar las soluciones más personalizadas y ello nos lleva a la identificación que has comentado, a conocer a esas personas que se encuentran en las distintas situaciones, incluso en distintos periodos de estancia en el desempleo, pues sus características pueden ser muy diferentes para darles un mismo tratamiento. Tenía pedida la palabra Adolfo Alustiza. Bai. Arratsalde denoi. Primero agradecer a los ponentes pues porque nos están aportando, efectivamente, a los que tenemos responsabilidades de materializar todo aquello que se está diciendo, pues nos es de suma utilidad el tener la visión que se está aportando, ¿no? En ese sentido, agradecer a los ponentes, de verdad que para mí ha sido de mucha ayuda a lo que han expuesto, ¿no? Sin embargo, quisiera hacer una pequeña aclaración de una pregunta que ha habido que tenía una parte vasca que creo que no ha quedado suficientemente clara, que la aclaro yo, o intentaré aclararla muy brevemente, y luego dos preguntas a dos ponentes. La primera es sobre si existe, se preguntaba sobre si existe sistema de evaluación, el screening que se hace, la primera valoración de empleabilidad, aparte de la que opera en el SOC, si existen. A mí me consta que quien más, quien menos, efectivamente, todos los servicios públicos de las comunidades autónomas en el Estado español lo tienen, más o menos afortunadamente. Nosotros lo tenemos también. Otra cosa es que consideremos que no es suficiente. Lo tenemos un sistema trabajado, no es malo, bien, pero creemos que no es suficiente. ¿Por qué? Porque todos los perfilados se hacen con una fórmula, una forma que es muy tradicional, pero que no abarcan los aspectos competenciales, abarcan aspectos formales, de qué estudios tienes, qué titulación tienes, qué experiencia laboral tienes, etcétera, y sobre eso se intenta ver, situar a esa persona y situarle en el mercado. Bien, nosotros pensamos que es insuficiente, que hay que analizar todo el mapa competencial de una persona, pero que además eso es insuficiente también porque las competencias y el grado de empleabilidad de una persona está en contraste, o tiene sentido, o se puede medir, o se puede vislumbrar si conocemos qué competencias son necesarias en el mercado laboral. Luego, una persona es más o menos empleable, depende de dónde esté y depende de cuál sea la actividad económica. Por ejemplo, un apicultor en Bilbao tiene un grado de empleabilidad X y en Cianuri pues tiene otro. Con lo cual, necesitamos los dos elementos para hablar de empleabilidad y proponer itinerarios válidos y ajustados a una persona. Bien, entonces es una cuestión que es estructural, que nos va a llevar tiempo. Nosotros lo que le hemos dedicado es mucho tiempo en buscar un modelo. Nosotros, Lanbide, se está construyendo, tiene que construirse sobre la reflexión de lo que hay, sobre la evaluación de lo que hay y tratando de mejorar. Y en ese sentido lo que tenemos claro es que falta todo un sistema de medición y de comparación de competencias, de medición propias de las personas y de los puestos de trabajo, y también que nos conecte con el mercado laboral, como he dicho, pero también con educación. Cuando hablamos de orientación a lo largo de la vida, bien, se habla de orientación a lo largo de la vida, pero nadie lo hace.
Al final, nuestra conclusión en el poco tiempo que llevamos es que el hilo conductor de todo esto es el trabajo en el desarrollo de las competencias de las personas. Y que ahí podemos compartir las necesidades que tiene el sector productivo y el trabajo que nosotros podemos hacer, pero también y fundamentalmente el sistema educativo. Y que es la línea de unión en los tres aspectos. Somos conscientes de que eso va a llevar mucho tiempo hacerlo, y que tenemos urgencias y que tenemos que hacer otras cosas mientras tanto para intentar paliar la situación en la que en este momento estamos. Y en ese sentido, por ejemplo, en datos medidos por Madrid, nosotros hemos aumentado un 118% la valoración de empleabilidad y todo lo relacionado con eso. Hemos hecho un esfuerzo importante en hacerlo. No estamos en absoluto satisfechos, creemos que todavía queda recorrido por hacer, nos queda mucho recorrido. Bien, esa era la pequeña aclaración con respecto a, por lo menos al sistema vasco, lo que pensamos de la evaluación de empleabilidad y cómo vemos el futuro. Las dos preguntas. Una a Sara. Hablábamos, Sara nos comentaba que es conveniente cambiar el modelo de formación. Y coincidimos plenamente con Sara, tanto en el diagnóstico que ha hecho como lo que propone. Y va muy en la línea con el cambio que nosotros hicimos en el sistema de reparto de fondos y de medición de resultados en el año 2014. Sin embargo, lo que no he entendido es esa referencia que haces al decreto 2015, que intuyo, me imagino que será porque nosotros también estamos trabajando un decreto propio, me imagino que será el Real Decreto 4/2015 del Gobierno de Madrid. Claro, ese decreto, te pregunto, porque nuestra lectura es que va justo en la línea absolutamente diferente de lo que tú, Sara, estabas proponiendo como mejoras, ¿no? Ese decreto es más de lo mismo, solamente que como nuestra valoración es una valoración propia, ¿no? Como hay un problema de imagen y de corrupción ligada a ciertos ámbitos en el mundo de la formación, pues es un tapón. Sacamos de aquí, no les permitimos participar en estos procesos a ciertos colectivos que pueden estar salpicados por dudas de corrupción y, bueno, pues ponemos ahí un tapón ahí. Entonces es nuestra valoración, porque el resto no ha variado casi nada. Es más de lo mismo y creemos que no soluciona los problemas, pero te quería hacer esa pregunta. Y ya formulo la siguiente, que es con respecto al marco, en la colaboración público-privada en materia de colocación. Se dice, bueno, el País Vasco no ha firmado el acuerdo marco que propone Madrid. Y he leído, bueno, pues el País Vasco sería conveniente que reconsidere esa postura. Pues cuanta más información tenemos, más nos confirmamos en que hicimos bien en su momento en no firmar el acuerdo marco. Por algunas razones. Bueno, la primera, efectivamente, bueno, a nosotros no nos supone económicamente nada. A otras comunidades autónomas, cuando firman el convenio marco, le supone un aporte de financiación, pero al País Vasco, por el régimen especial que tenemos, no nos supone ninguna mayor financiación. Segundo, Concho, si es nuestra competencia, ya estableceremos nosotros el marco que queremos nosotros. Para nosotros, otra cosa es que nos parezca más o menos bien y que incluso lo copiemos, pero no nos vamos a acoger a un marco cuando entendemos que no es una cuestión de Madrid establecer ejecución de políticas activas cuando la competencia está transferida. Incluso aunque lo copiemos, lo copiaremos nosotros. Era la segunda razón. La tercera razón es una cuestión de modelo. No estamos seguros, no nos acaba de convencer el modelo que propone el marco, tal y como está descrito en el modelo. Y eso ya sabemos que es una cuestión posiblemente de diferencias y de
de debate, es una cuestión de debate. Pero nosotros no nos negamos a firmar el marco. Dijimos, bueno, pues nos gustaría, estamos buscando alternativas, estamos buscando nuevos modelos, podemos probar. Y dijimos, nos podemos sumar al marco durante un periodo de 1 año. Vemos qué pasa en 1 año, evaluamos y decidimos. Y no se nos dio esa oportunidad, se nos dijo 4 años. Y dijimos, no, 4 años no, pues ya lo haremos nosotros, y ya lo evaluaremos nosotros, y ya lo corregiremos nosotros. Pero no nos vamos a hipotecar durante 4 años. Y la última razón, y más importante, es que, como sospechábamos, después de 1 año y pico, no funciona. Sospechábamos que no iba a funcionar, pero es que no funciona. Bueno, no ha empezado. No ha empezado. Después de 1 año y pico y sospechamos que no va a empezar, porque está, a nuestro criterio, mal diseñado. Por lo tanto, si reconsideramos la situación, posiblemente lleguemos a la misma conclusión de seguir fuera del marco. Por cierto, los 3 que no firmamos ese acuerdo fuimos Euskadi, Cataluña y Andalucía. Bueno, yo responderé sobre todo a la primera parte. La segunda haré una breve pero le dejo el resto para Marcel. Entonces, respecto al tema del Real Decreto, vamos a ver, el Real Decreto se acaba de firmar, efectivamente es un Real Decreto sobre formación, sobre el cambio en diseño de toda la política formativa de parados, y se ha firmado ahora, hace nada, justo antes del verano, mayo o junio. Entonces, lo que es cierto es que sobre el papel, porque no podemos decir nada más sobre nada, porque no ha empezado a funcionar. Tú lees el papel y efectivamente en el papel lo que hace es va a desaparecer la manera de asignar fondos a formación tal y como ha venido siendo diseñada, que estaba fijado, había una serie de instituciones que recibían dinero absolutamente periódicamente sin evaluación, siempre eran más o menos las mismas y no había ningún seguimiento de si esas instituciones lo hacían bien o mal. Eso cambia radicalmente en el papel. Yo las interpretaciones que hacemos cada uno, por ahora lo que hago es me ciño al Real Decreto Ley. También es verdad que cualquier Real Decreto, y en estos momentos llevo bastante tiempo trabajando sobre todos los Reales Decretos que se han firmado desde 2012, que es una barbaridad, el papel lo aguanta todo. Entonces hay muchas cosas que suenan muy bien sobre el papel y en el momento que empiezan a ejecutarse se ejecutan fatal. Entonces, sobre el papel, y solamente puedo decir sobre eso, es cierto que algunos de los vicios enormes que tienen la asignación de fondos para formación hasta ahora, la intención es eliminarlos en ese sentido, porque se corta la financiación de esa manera. Y se dice que se va a acceder a fondos, que se van a dar fondos de manera competitiva, por tanto tendrán que concursar diversas instituciones y se irán otorgando los fondos a medida que se va, ejecutando o no los objetivos. Eso es todo lo que dice el Real Decreto Ley y entonces, en ese sentido, lo que dice el papel y lo que digo yo sobre el cambio enorme que se debía de funcionar están en consistencia. Que ahora, que de ahí podamos interpretar, sobre todo las personas que estáis dentro y que sabéis cómo ha funcionado, yo soy una analista absolutamente externa. Y por ahora todo lo que puedo decir es que sobre el papel, la reforma laboral sobre el papel iba a hacer una labor enorme de activación de parados y no hizo nada en el 2012. Sobre el papel estaba ahí y no se hizo nada, entonces eso podría volver a pasar. Entonces yo lo único que digo es que cuando se lee el Real Decreto Ley sí se experimenta una sensación de que va a haber un cambio en la asignación de fondos a formación. Eso es todo. ¿Vale? Eso es todo lo que puedo decir. Sobre el tema del marco, que se lo voy a dejar totalmente a Marcel, solamente una cosa, y es que los que miramos la cosa desde fuera, no podemos entender que no haya una colaboración público-privada. Cuando tenemos 170.000 parados, y yo que los miro cada 3 meses y veo sus ojos, su cara, sus preocupaciones y todo, porque los datos revelan una barbaridad de cosas, no entendemos cómo no se ponen todos los medios necesarios para atacar el verdadero problema que tenemos en este país, que es el paro. Y entonces, simplemente creemos que hay que habilitar maneras de coordinar los esfuerzos y que el SEPE no tiene capacidad de realmente llevar a cabo esta tarea de enorme complejidad y que debería haber maneras de habilitar esta colaboración.
Ahora, si entiendo entonces, Adolfo, que efectivamente puede ser que ese marco específico que se ha diseñado sea profundamente, digamos, mal diseñado. Entonces, sobre esto no entro y se lo dejo a Marcel, pero sí que creo que es profundamente erróneo que no intentemos desde el principio que todos nos pongamos en el mismo barco. Lo mismo que no entiendo que los agentes sociales, los empresarios y los sindicatos sean incapaces de llegar a nada. Yo, personalmente, como analista que miro a mis 170.000 parados, no lo puedo entender. Y entonces, claro, luego entras a hablar y ves que no se puede resolver. Bueno, pues yo creo que nosotros, que estamos fuera, tenemos que decir que esto debería de ser posible. Solo para aclarar, Sara, yo creo que, Adolfo, eso lo tenemos claro en Lanbide, en ese modelo de construcción nuevo que ha referido Adolfo. Nosotros sí defendemos la colaboración público-privada. Ya tenemos iniciativas de colaboración público-privada. Lo que ocurre es que esta en concreto, que establecía el acuerdo marco, no compartíamos el diseño que se hacía y por eso mantuvimos incluso, como ha dicho Adolfo, no nuestra oposición, sino nuestra reticencia por no compartirlo. Probémoslo y en caso de poder ver que vaya adelante. Insisto, tenemos iniciativas, y son más de una y en diversos ámbitos además, de colaboración público-privada, porque además entendemos, como bien has dicho, que todos los esfuerzos van a ser pocos y todos los agentes somos pocos. Luego no nos podemos permitir dejar a ningún agente dentro de esta importante tarea que tenemos. Eso vaya por delante, Sara. Marcel. Okay, por alusión, ¿no? Y luego paso No a será la Ramón, única, que tenía supongo, pedida pero... la palabra. Otra palabra. Carlos también está aquí. Me queda con Irizar, pero Menchu. Y ya cerraríamos el turno de la tarde, si os parece. Vale. No soy una persona muy modesta y ahora voy a excederme totalmente. En 2010 se aprobó la reforma laboral del Partido Socialista, que crea esta oportunidad legal, ¿no? Incluso ya existía antes, pero lo hace formal, de crear agencias de colocación privadas y tener colaboración público-privada. Tarda en arrancar, no se hace nada. Y una de las cosas que se notaba, que a nivel autonómico, bastantes autonomías simplemente no tenían la capacidad técnica de poner el sistema en marcha. Y una sugerencia que hicimos en una reunión con gente del ministerio es: ponles un contrato marco, enséñales cómo se puede hacer y como zanahoria ofreces dinero. Ahora, si la zanahoria no llega a Donosti, pues entiendo que no hay muchos incentivos de firmarlo. Pero mi percepción desde fuera era que tanto posibles fallos en el diseño del plan marco como las típicas batallas competenciales que invaden cualquier debate de empleo en España estaban a la raíz del problema. Mi única preocupación es, en la práctica, la división de competencias en políticas pasivas y activas es el escollo mayor que existe en España para la modernización de los servicios públicos de empleo y para avanzar. Y yo solo quería evitar que, en este caso, un posible conflicto de competencias no incentivaba al gobierno vasco, ¿no?, de ir y probar la colaboración público-privada. Se lo hace, perfecto. Sobre los fallos en el plan marco, hay varios. En el caso del Reino Unido, por ejemplo, el sistema se autofinancia. Yo no entiendo un periodo de 4 años. Un periodo de 1 año, evaluarlo y ponerlo en práctica si funciona. Se autofinancia, es decir, todo lo que se paga a las agencias privadas para la colocación de parados se paga por el ahorro en las prestaciones. Suena como algo que es interesante probar. Es decir, a cartera cerrada. Todo el día estamos hablando de la falta de recursos. Usted dice no. Usted ha hablado con el Reino Unido. No va un duro de dinero público, se autofinancia. Hay muchas pegas que le podemos poner. Es muy importante el diseño. Sobre todo es importante, primero, evitar que las agencias puedan hacer lo que se llama cherry picking, es decir, ir por los casos fáciles y dejar a los casos difíciles al lado. Pero el propio Lanbide hace lo mismo toda la vida, como la de Madrid, como la de Andalucía.
Perdón, Porque perdón, en por intermediación, espera. En intermediación de casos difíciles, el sector público lo hace igual de mal. ¿Ah? No es juzgar intenciones, es juzgar resultados. El sistema público de empleo no tiene resultados muy buenos y veremos lo que pueden hacer la colaboración público-privada. Yo voy a ser honesto. Tampoco hay demostración que el sector privado, donde lo haga mucho mejor que el sector público. Pero hay un problema de capacidad enorme, ¿vale? Y por lo tanto, vale la pena probarlo, pero poniendo el mismo nivel de exigencia. Es decir, evaluamos rigurosamente los resultados y solo continuamos o extendemos la colaboración público-privada si da los resultados que deseamos. Pero los riesgos de que dentro del sector público los casos difíciles no reciben atención, lo más claro es que la activación empieza cuando usted se agota su prestación. La obligación de activación existe cuando agota su prestación. Para mí, esta es una dejadez de funciones del sector público, no tengo otras palabras. Y por lo tanto, activación es una manera en que todo el mundo aquí en la mesa tiene que activarse desde el primer momento, no solo yo cuando entro en paro, pero también en Lanbide cuando yo entro a registrarme. Y esto no ha sido el caso en España. Por lo tanto, me gusta como Guiri utilizar expresiones fuertes, pero realmente se está diciendo que los casos difíciles en España, hoy en día del sector público, en la práctica reciben poco o nada más que apoyo económico, que el apoyo económico es muy importante, pero se merecen más. Bueno, vamos a ir avanzando, Marcel, porque ya puntualizaría yo también alguna de las afirmaciones, aun entendiendo que idiomáticamente le pones énfasis con la diferencia del idioma, pero sí es importante una cosa, Lanbide no solo evalúa al externo, también se evalúa a sí mismo. Y eso es algo que tenemos claro y que estamos implantando en todas las políticas activas. No hablo de Lanbide, hablo de Pero claro, pero nosotros sí nos interesa también hacer el análisis de la mejora en el marco en el que nos encontramos, que es el marco de nuestra competencia y que es Euskadi, y con esa división que, como decías, no compartimos y no compartimos no por deseo, evidentemente. Sigo para adelante para Ramón. Sí, yo quisiera cambiar de tercio en parte, porque sí que es verdad que, por ejemplo, y luego como un inciso previo, en la relación que nosotros, que somos una entidad privada, Cáritas, en relación con Lanbide, primero se trabaja, luego se llega a la renta de garantía de ingresos y después el gran problema que tenemos es que en las empresas de inserción Lanbide nos mete los que nosotros queremos y algunos más. Y ese es otro debate distinto en cuanto a cuáles son nuestras relaciones. Eso está en la mesa, pero es una manera de colaborar. Hay una colaboración en la práctica. Otra cosa es que esa colaboración la tengamos que hablar. Esta conversación la he tenido con la presidencia de la mesa y por eso probablemente se rían. Pero vamos a ver, quitando hierro a estas cuestiones, yo creo que hay otros elementos que hay que tener en cuenta. El primer informe FOESA es de la época de Franco, se hizo en el último quinquenio del franquismo. Daba un nivel de paro estructural en España en torno al 40%. Cada 6 años se ha repetido ese informe, el último es del año pasado, y seguimos en torno a un 40% de personas en situación de marginación. Cuando las cifras de paro han sido bajas, no ha cambiado el parámetro de marginación. Con lo que aquí hay un problema estructural que no liga la situación del ciudadano con las políticas activas de empleo ni con la situación del mercado laboral. Y ese es un trabajo que tenemos que ver cómo razonablemente podemos analizar y evaluar para poder darle una respuesta. 2, que me parece importante, las políticas activas de empleo generan la posibilidad del empleo si es que existe el empleo. Y ahí falta otra cuestión que es tremendamente importante, y es que nuestro tejido industrial está en estos momentos en una dificultad seria de perspectiva de futuro. Hablando, por ejemplo, con el jefe de estudios de Givide, que es probablemente el centro de formación profesional en tamaño más grande de Euskadi, uno de los grandes problemas que tienen es que en esta crisis, en estos momentos, no hay con claridad un tractor. En otros momentos lo hubo, falta el tractor. Y uno de los tractores que están viendo es la jubilación
no sé si nos damos cuenta de que en 10 años empezamos a jubilarnos los del baby boom. Aquí el tiempo termina haciéndonos de los más viejos del lugar. Yo la primera vez que vine a los cursos de verano era un estudiante. Ya ni me acuerdo cuándo fue eso. Entonces, y esas memorias nos ayudan a colocar algunas cosas en su sitio. Respecto a las políticas de empleo, vamos a ver, el 5% de los ciudadanos dice que ha conseguido empleo por una entidad pública de empleo y el 90 y tantos dice que lo ha conseguido porque tiene contactos. Eso nos está hablando de cuál es el tejido de relación laboral que existe también entre nosotros, a la hora de poder activar ese tipo de dinámicas. Y a mí lo que sí me parece que es importante, Arantxa Tapia, que es la consejera del ramo, hablaba del futuro de este país en I+D+I. Eso está hablando de un porcentaje muy bajo de las personas que vayan a terminar sus estudios reglados en los niveles superiores. El problema que tenemos es con gente que no va a poder darnos esos perfiles. En la década de los 80, cuando las reconversiones, entramos en la dinámica de las prejubilaciones. Y hubo muchísima gente que se fue a casa. Hoy sus viudas tienen salarios de en torno a los 200 euros al mes y si no los cubre la ANVIDE, cubriendo esa necesidad básica, no en el empleo, sino del área social, lo cubre Cáritas o otra entidad de nuestro... Con lo que esa decisión, que en su momento probablemente fue una decisión brillante, 30 años después, tiene sus consecuencias. El problema para mí es que tenemos 170.000 personas que corren el riesgo de estar en las mismas situaciones y las prejubilaciones fueron, digamos que para toda la vida. Estas personas en 2 o 3 años han perdido toda posibilidad. Y estamos pensando en que queremos hacer una sociedad más cohesionada, más... Vamos a ver, yo creo que el análisis desde la dimensión social del problema real que tenemos en el ámbito de la empleabilidad no se reduce a ítems de resultados en cuanto a la calidad de la... Se reduce a intentar elaborar políticas que tomen el problema en su globalidad. Cuando se presentó la renta garantía de ingresos, yo recuerdo que fue en el Cursal de San Sebastián, ya se dijo aquel día que el 15% de las personas que estaban entrando por la puerta de la ANVIDE nunca iban a poder trabajar por sus situaciones personales. Entonces, tenemos una serie de elementos distintos, no todo se soluciona con el empleo y lo que quizá nos hace falta es algo que usted sí apuntaba antes, señor Jansen, políticas que coordinen distintas áreas, no solamente en cuanto a ministerios, sino también en cuanto a instituciones. Las instituciones como la nuestra tiene interlocuciones varias, la del ayuntamiento, la de la diputación, la del gobierno, y en ocasiones no termina sabiendo cuál es la interlocución válida. Y eso también es un problema. Eskerrik asko, Ramón, brevemente, porque Carlos quería hacer alguna matización. Sí, bueno, aunque no me ha preguntado nadie nada, pero por algunas cosas que estoy oyendo aquí, yo quisiera volver a recordar alguna cosa que he dicho. Por eso te hemos dado la palabra, para que la tuvieras en cualquier caso. Yo sí quisiera recordar alguna cosa que he dicho a la mañana, igual diciéndola con más vehemencia, que es donde ponemos el punto de mira, porque yo otra vez estoy oyendo datos de desempleo de larga duración, datos de jóvenes desempleados, pero seguimos sin hablar del contexto de las desigualdades económicas, de la ausencia de empleo. Lo siento mucho, no hay empleo. Hay mucha gente parada porque no hay empleo, no porque sean unos vagos ni unos desastres y tengan pocas habilidades, o no hay un empleo adecuado para esas personas, que es una responsabilidad de la sociedad. No hablamos de la precariedad laboral, de todos los elementos que planteaba la mañana. Y claro, de ahí damos el salto a 2 cosas. A la activación de las personas, es decir, a trabajar con esas personas, y 2, a ver qué instrumentos institucionales potentes dedicamos a ese trabajo. Yo no dudo que, y además lo repito, además provengo de ese sector, que haya que trabajar fundamentalmente, y lo señalo, con las personas en itinerarios individualizados. No dudo, por supuesto, de que haya que tener políticas de empleo, políticas de activación laboral e instituciones y herramientas lo más eficaces posibles. Pero eso no debe hacernos olvidar cuál es el contexto sobre el que actuamos. Si no, nos estamos engañando. Y podemos estar convirtiendo las políticas de activación laboral en unas políticas que, o bien, lo que hacemos es culpabilizar a las personas por estar en el desempleo y no poder alcanzar esos empleos que son inalcanzables para muchas de las personas, o les tenemos entretenidas haciendo algo porque tienen que hacer algo. No pueden cobrar el desempleo si no hacen algo, aunque no valga para nada, pero tienen que hacer algo.
o les acabamos mandando finalmente a empleos que son precarios, que no son decentes y que desde luego no tienen nada que ver con los trabajos y empleos que tenemos la mayoría de la gente que decimos que con las cosas que hay que hacer en el empleo. Me estoy poniendo un poco así, pero yo creo que también hay que introducir este elemento, no sé si es ético-político, en esta discusión. Yo no voy a ser quien defienda a Lanbide, pero por favor, o sea, antes de que termine su proceso de constitución y de asentamiento, no lo tiremos por la ventana de la privatización. Porque una cosa es hablar de colaboración pública-privada en la que obviamente todo el mundo estamos de acuerdo, colaboración entre instituciones públicas, entre empresariado, sindicatos, tercer sector de acción social, que nadie lo dice, por cierto, en determinados espacios, empresas privadas, claro que estamos de acuerdo con eso, pero eso es una cosa y otra cosa es dejar determinados servicios públicos, no sé, llamarme radical y trasnochado, pero yo determinados servicios públicos, sea la sanidad, la educación, los servicios sociales o el empleo, no creo que tengan que estar en manos del mercado, porque se dice colaboración privada. No, se está hablando de privado-mercado, no estamos hablando de las entidades del tercer sector no lucrativo, de la economía solidaria. Yo creo que no. Yo cuando le oía al compañero plantear algunas cosas decía, mira, lo mismo que están diciendo con los hospitales, con la sanidad, con la educación. No creo que sea ese el enfoque. O bueno, o ese es un enfoque neoliberal de privatizar las cosas que no creo que sea la salida. Y un último elemento, insisto, la reflexión social ante un problema social es buscar soluciones de forma colectiva. Y lo que hay que garantizar es que las personas vivan dignamente en una sociedad cohesionada. Eso puede tener que ver con el empleo o puede tener que ver con otro montón de cosas. Y si el empleo no lo puede garantizar, y no parece que el empleo capitalista, tal y como van a ir las cosas, lo va a garantizar, vamos a tener que buscar otras formas. Yo insisto en que hay que pensar en ese tipo de cosas, pero ya digo, igual es que estoy un poco fuera de onda y en cualquier caso yo sí que desde luego no entiendo nada de lo que son los análisis más estructurales e institucionales de lo que son las políticas activas de empleo. Intervención cortita para Marcel y te damos paso con la última cuestión a plantear en el día de hoy. Yo no tengo la menor duda. En el público lo que buscamos son instituciones inclusivas. Podemos discrepar sobre cómo llegar, pero el objetivo es crear una sociedad equitativa, inclusiva y garantizar que la recuperación, si la hay, llega a todos. Yo no quiero dar la impresión que pongo en entredicho que alguien en la sala no comparte este objetivo y podemos discrepar tranquilamente sobre cómo llegar allí. Pero dos observaciones y, de hecho, esta mañana no había tiempo para preguntas. Es cierto que hay tendencias a nivel mundial, como la polarización, el aumento en la desigualdad que conlleva, pero no tenemos que olvidar que todo esto es más agudo en España. El propio marco laboral español genera la excesiva volatilidad del mercado laboral, genera la precariedad también. No es solo el modelo económico de España. España genera más precariedad por cualquier nivel de educación, en cualquier sector y en cualquier ocupación que la media europea. Usted hacía referencia a que históricamente esta proporción de personas marginales será constante. Yo sé que una proporción es constante, es la suma de aquellos que están en paro y en contratos temporales. Es decir, los que no consiguen un empleo estable. Esto en épocas buenas baja el paro, pero hay mucha precariedad y en épocas malas se elimina el empleo temporal. Y por lo tanto no hemos hablado de reformas que mejoran el funcionamiento del mercado laboral, pero aquí hay mucho que hacer. El hecho de que los jóvenes sufren en España más que en el resto de Europa es en gran medida debido a un marco que crea una diferencia, una discriminación entre aquellos con contratos indefinidos y contratos temporales desmesurado. Pero es otro debate en que la sociedad española tarda en darse cuenta que la propia dualidad lo genera en gran parte el marco laboral. La diferencia en protección entre unos y otros,
genera desigualdades, afecta a los jóvenes. Y esta sociedad todavía no ha hecho el paso, ¿no?, de cerrar esta brecha. Y por lo tanto, podemos hablar de activación, de mejores políticas de empleo, pero probablemente buenas reformas del marco laboral generan beneficios en el corto plazo que son mucho mayores. Probablemente acompañados de nuevos empleos y de nuevos nichos para poder generar esas oportunidades, como comentábamos esta mañana a través de algunos de los ponentes. Gracias, Marcel. La última intervención para Menchu. Te acercan el micrófono y con ello cerraremos la sesión. Buenas tardes. Yo tendría más preguntas, pero me las dejo para mañana. Entonces os voy a lanzar una pregunta, sobre todo a Marcel y a Sara, ¿no? Me gustaría, pensando desde el punto de vista de las empresas, has dicho, Marcel, que las empresas tienen que darse cuenta de la necesidad de recuperar personas de paro de larga duración. Y bueno, yo entiendo que las empresas tenemos que ser también un agente de cambio en este sentido. Entonces me gustaría que comentases algún ejemplo de Holanda en este sentido. Y luego, por otra parte, entiendo que también puede haber una colaboración, cuando hablamos de colaboración público-privada, entre instituciones y empresas. Otro ejemplo holandés en este sentido. Y lo mismo me gustaría preguntarle a Sara, aunque si quieres tú también puedes contestar a esta, me imagino que podéis los tres. ¿Qué integración? Cuando hemos estado hablando de integración de instituciones, yo me refería a departamentos, es más natural ver una relación entre educación y desarrollo económico y competitividad, o entre desarrollo económico y competitividad y el resto de las empresas del tejido industrial vasco, o ver una mayor relación entre empleo y educación, pero ¿por qué no entre los tres? ¿Y qué se está haciendo en este sentido entre los tres? Porque al final las empresas son las que vamos a ser empleadoras, y si vemos que el problema de los parados es un problema social, que es un problema, es como una especie de peste que hay que intentar no verla, pues no solucionamos mucho, ¿no? Entonces, esta pregunta también. Y luego a Carlos me gustaría hacerle una pregunta por el sentimiento emocional que tengo hacia él, porque vive en San Francisco, que es donde yo nací, donde nació mi madre y mi abuela, en un área que ya no existe porque han derribado la calle Concepción, ha desaparecido del mapa. Es qué trabajo se está haciendo en el barrio de integración de personas en riesgo de exclusión. Bueno, no sé si esa nos va a dar tiempo a responder hoy solo, ¿eh, Menchu? Igual podemos mañana o luego tomamos un café y hablamos de las políticas conjuntas que tenemos todos implantadas en San Francisco. Digo, puede ser para... Bueno, si se entera San Francisco, seguro que nos coge el Ayuntamiento de Bilbao la mano en ello. Marcel, vamos a intentar sintetizar. Yo pienso que la mayor diferencia entre Holanda y España está en precaución. Yo siempre he utilizado en España el ejemplo cuando ataca la crisis en Holanda, en 2009, crea una red de centros de movilidad que identifica a mayores en riesgo de perder su trabajo y empieza a reubicarles en empresas antes de haber perdido el trabajo. Una vez que este problema se genera, una persona mayor que pierde el empleo, las empresas españolas, las empresas holandesas no son más santas que las españolas, también huyen de ellos. Holanda tiene un problema de paro de larga duración también. Estuve en una reunión con Alan Kruger, que era consejero de Barack Obama, el ministro holandés de empleo, y los dos hablan de problemas de paro de larga duración. Estados Unidos, 4% de la población activa que lleva más de 27 semanas en empleo. Aquí 11% más de 2 años. En Holanda hablamos de 100.000 personas. Lo que sí es diferente es que las empresas en Holanda invierten mucho más en sus trabajadores. Las empresas españolas flanquean por todos los lados. No solo que no invierten en parados, no invierten en sus propios trabajadores. La formación en el empleo es muy bajo. Se contrata las habilidades que se necesita en un momento determinado y se despide a quien no lo tenga. Por lo tanto, de esta cultura es muy difícil que las pequeñas empresas, por ejemplo, se van a poner en formación. Pero hay interesantes iniciativas. Por ejemplo, uno que a mí personalmente me interesa muchísimo es el proyecto Generation de McKinsey. McKinsey va a formar en España a 100.000 jóvenes en los próximos años. Son, en general,
personas con bastantes habilidades de informática en marketing digital. Habrá un campus, me parece, usted lo sabrá mejor que yo, pero debe haber uno también en el País Vasco, porque van a tener 50 centros. Hay proyectos pilotos ahora en Barcelona y en Madrid. Y la cosa que me interesa a mí es que se va a evaluar perfectamente los resultados de esta formación. Ellos hacen cursos muy específicos de 12 semanas. Han evaluado las necesidades en el mercado. Han buscado personas que diseñan los cursos. Son solo cursos de 12 semanas, bootcamps. Tienen un entrenador personal para sus habilidades no cognitivas. El sector público puede aprender un montón de cómo hace esta empresa privada que quiere retorno a su inversión en lo que es responsabilidad social, en generar proyectos de formación de valor. Y por lo tanto, hay más iniciativas ahora, hoy día, en España que en Holanda de este tipo. Pero el problema aquí es infinitamente mayor también. Pero el problema no es solo formación de parados, es un problema de formación a todos los niveles. Me ha quitado lo que yo esta mañana me he quedado con ganas de decirte y te he dicho que iba a decirte mañana, que iba por ahí también, cuando decías que pediríamos a las empresas o cómo podríamos colaborar. Me has pisado, Marcel, te has adelantado. A ver, Sara, la pregunta que te dirigía, Menchu, para poder cerrar. Sí, bueno, nada. simplemente yo creo que es incidir un poquito más sobre lo que ya he comentado esta mañana, ¿no? Y es invertir en calidad. Entonces, yo sí que creo que en España existen empresas grandes que claramente se han dado cuenta que si no cuidan a sus trabajadores, al final es el bien más preciado. La tecnología se puede comprar y vender, la calidad de los trabajadores hay que hacerla. Y entonces yo sí que creo que hay empresas en España que de esto se han dado cuenta, que hay que invertir en su calidad como trabajadores en todos los aspectos. Pero normalmente esto viene más de grandes empresas, donde tienen sus departamentos y tienen como capacidad, ¿no?, de generar esta formación. ¿Cuál es el problema en España? Que tenemos muchísimas muy pequeñas empresas, entonces esto no se produce. Y como esto es lo dominante en España, pues tenemos esas pocas empresas que están haciendo bien las cosas, hay algunas empresas de responsabilidad social que afortunadamente también están surgiendo, y yo no sé muy bien cómo extender esta cultura a las demás, porque clarísimamente es beneficioso a medio y largo plazo. ¿Cuál es el problema? Que después de esta crisis estamos en una situación todavía, yo creo, demasiado miope, demasiado cortoplacista, que ahora sea esto lo más barato posible y que a mí me comprometa lo menos posible. También es cierto que hay muchas empresas que han sufrido una barbaridad en esta crisis, han cerrado una enorme cantidad de empresas, o sea que tampoco es cuestión de lanzarles ahora aquí la bola a ellos. Pero es verdad que tenemos un problema de muchísimas empresas muy pequeñas que no apuestan por un futuro de sus trabajadores, y esto nos lleva a todos estos problemas de los que hemos hablado. Quería hacer una pequeña precisión, Adolfo. Es una pregunta que ha quedado en el aire. La de los departamentos. Sí, se preguntaba a ver qué estamos haciendo. Aquí yo Bueno, para conclusiones. ahí, en breve, en los próximos meses, se llevará al Parlamento la ley de formación profesional, que está liderada, la ha llevado a cabo la Viceconsejería de Formación Profesional, en la que hemos participado. Y hay un elemento que creo que va a ser fundamental, básico, y es que lo que se establece en esa ley, si es que al final llega a salir y llega a salir tal y como se propone, es que la planificación de toda la formación profesional le va a corresponder a un órgano que se llama órgano superior de planificación, creo que se llama, de coordinación, en la que está el Departamento de Desarrollo Económico, el Departamento de Educación y el Departamento de Empleo a través de la ANVIDE. Claro, eso cuando nos sacamos de nuestra propia planificación la formación y la llevamos a ese órgano con esa participación, es que todos intervenimos en la planificación, por un lado, pero es que tenemos que compartir diagnóstico y tenemos que compartir perspectiva. Nos obliga a eso. Por lo tanto, creo que te respondo a la pregunta diciendo, se están dando pasos, y yo creo que ese es un paso fundamental, es un paso pionero, elevar la planificación de la formación profesional a un estadio no por departamento, sino interdepartamental, incluyendo el de desarrollo económico. Y luego una simple apreciación, y es que vivimos en un país, Euskadi, que tiene el 8% de fracaso escolar frente al 22% de España,
donde tenemos un índice Gini de medición de las desigualdades, que somos el segundo, estamos al nivel de Suecia y con Finlandia. España está al final. Daría unos cuantos datos más en el sentido de que cuando se hacen interpretaciones del mercado laboral y del trabajo y de su impacto en la sociedad, hombre, hablar de España está bien, estamos en el marco fundamentalmente legislativo español, pero es que las realidades son tan diferentes. La cultura empresarial es tan diferente en el País Vasco que en Andalucía o en otros, es tan diferente que el hablar de España se nos queda un poco cojo, ¿no? Y no solamente eso, sino que la formación profesional es tan diferente o las prestaciones sociales son tan diferentes, es tal la diferencia, y eso tiene un impacto en toda la sociedad, en la cohesión social y en lo que esta sociedad de competitividad tiene, o lo competitiva que es, que hablar solamente de España, yo creo que, bueno, pues que no se ajusta a la realidad vasca, ¿no? La realidad vasca tiene elementos claramente diferenciadores. Por ejemplo, el peso en el PIB, en el PIB de la industria, por ejemplo. Es que es absolutamente todo, ¿no? Entonces, yo quería hacer esta reflexión porque muchos de los datos estoy de acuerdo cuando se leen de una perspectiva de datos de España, pero que quedan desenfocados y se ven desde una perspectiva de este país, ¿no? Que es una realidad muy diferente. Que no se enfade Luis ni nadie más que se haya quedado sin intervención final, pero quiero que todos nos demos ya un descanso. Yo creo que la jornada de mañana ha sido intensa, arratsaldekoa baita ere, 2 ordu luzea baina interesgarriak izan dira. Mila esker arretagatik eta bihar arte os esperamos a todas y a todos mañana por la mañana. Esperemos que sea tan interesante y agradecer a todos los ponentes y vuestro presente.